Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Ponla en la pantalla si quieres, dale para adelante. Vamos a hablar de la colina del silencio, F en el chat. O mejor dicho, Silent Hill F. F. Y como es un juego bastante reciente, vamos a hacer la alerta de spoiler típica. Vamos a intentar evitarlo en la medida de lo posible, pero en algún momento, ¿vale? Podremos cometer algún que otro desliz. Sabréis de reconocer los spoilers porque será cuando Will se ría, ¿vale? En ese momento en el que Will se ría, es el momento en el que hemos dicho... Os habéis comido un spoiler. Vaya Exacto. sistema tan malo. Exactamente. Lo así que sí es. que os digo es que yo no os voy a hacer ningún spoiler. Eso lo puedo asegurar 100%. Exacto. Porque él simplemente su trabajo ha sido poner fotos. Correcto. Buscar las fotos y Bueno, ponerlas. voy a hacer una pequeña sinopsis, ¿vale? Y en la propia sinopsis, probablemente, ya haya algún que otro pequeño spoiler. Joder, ¿qué tal? Así que Empezamos fuerte, venga. yo solo digo. Ahora dices, Claro, es que tengo que decir de qué va este juego. Si no... Sí, me interesa saber a ver la sinopsis que das. Bueno, a ver. Silent Hill F es un videojuego que se desarrolla en Ebisugaoka, que es un pueblo rural ficticio no es real, de Japón, durante la década de los 60, donde la protagonista, que la estamos viendo aquí en pantalla, que se llama Hinako Shimizu, vive una vida aparentemente normal hasta que una densa y amenazante niebla, ¿vale? Como ya conocemos cómo funciona esto en este juego, ¿no? Esta niebla pues envuelve el pueblo, ¿no? Y empieza a desencadenar sucesos un tanto extraños, ¿no? Un tanto que dan miedito. Bueno, los habitantes empiezan a desaparecer, empiezan a surgir criaturas misteriosas y Hinako pues empieza a explorar el pueblo, tiene que resolver acertijos, tiene que enfrentar diversas amenazas. Este juego es un poco distinto a los anteriores de la saga, ¿no? Se aleja un poco de estos entornos más tradicionales porque traslada la acción a Japón, ¿no? Y a explorar un poco el folclore japonés, porque tiene una historia, digamos, donde hay elementos, digamos, de la mitología japonesa, ¿no? Hay elementos muy marcados durante todo el videojuego. Además de que, bueno, como ya sabéis cómo funciona Silent Hill, ¿no? Siempre son juegos que tratan de explorar un poco temas de psicología muy profundos, centrados en, pues, un poco el trauma, en la identidad personal, ese tipo de cosas, ¿no? La narrativa se estructura en dos mundos opuestos: el mundo de los sueños de la memoria, que representa los recuerdos y alucinaciones que tiene Hinako, y el mundo de la realidad delirante, que refleja su percepción un poco distorsionada de la realidad, ¿vale? En estos mundos, esto, claro, hay que tener en cuenta de que estos juegos son muchas veces de la interpretación que le quiera dar cada uno y que no hay realmente una interpretación 100% fidedigna de los sucesos, ¿no? Cada uno tiene que intentar interpretar estas alegorías de luchas internas, donde los personajes simbolizan sus conflictos emocionales, sus miedos, sus relaciones tóxicas o no. Y en el juego también hay un elemento que es clave y es el concepto del matrimonio forzoso y la pérdida de identidad que este conlleva, ¿no? Hasta aquí sería un poco la explicación de la sinopsis, ¿vale? Lamento los spoilers que haya podido incurrir en el proceso. Ostras, el último también ha sido El bastante último es grande. muy fuerte. El último no te enteras hasta casi el final de la Ya, película. pero es que claro, si no... No, por eso he dicho que este es difícil de hacerlo, Es pero es que- que ahí es cuando empiezas a enlazar cosas. Es que el y juego va de cuando esto. te cuadra todo. El juego va Una de cosa importante, Cristian, hay que recalcar que está ambientado en los años 60. esto. Sí, eso lo iba a decir ahora. Ah, vale. Sí, Muy bien. no, pero has hecho bien en Está claro. remarcarlo porque, claro, son temas que hoy en día pueden ser muy sensibles, pero que en la cultura de los años 60 en Japón esto era muy habitual. De hecho, la mayoría de matrimonios de aquellos tiempos se hacían concertados, algo que hoy en día ya prácticamente no se hace, pero que en aquel momento o del tiempo, o en aquella época, sí que era más común. Entonces hay que tener un poco la conciencia relajada y darse cuenta de ponerse uno a sí mismo en el contexto del tiempo en el que se está viviendo, ¿vale? Obviamente la historia no se desarrolla en la actualidad, porque en la actualidad estas cosas están muy mal vistas, ¿no? Y vamos a entrar ahora a valorar un poco los aspectos del juego. Voy a hacer una serie de preguntas más genéricas para evitar spoilers o para evitar más spoilers. Y voy a empezar contigo, Torque. Me gustaría que me dieras una valoración general del juego. O sea, ¿te parece un juego malo, regular, bueno, una obra maestra?
una valoración inicial. Pues fíjate, yo soy súper fan de iba a decir de los Silent Hill, pero Silent Hill buenos hay 3, con este 4. Y ya con eso digo que me ha encantado. Vale. Este juego me parece genial, me parece una vuelta a los Silent Hill fantástica. Tiene toda la ambientación es muy guay, pero su pura Silent Hill, para mí, hay gente que dice, bueno, es que esto no es muy Silent Hill. Joder, yo todo lo contrario, yo creo que es muy Silent Hill, es una vuelta de tuerca a Silent Hill, pero a mí me ha encantado, la verdad. Will, ¿cuál es tu valoración personal del juego? Pues por no decir la misma, es eso, es muy buen. A mí me ha gustado mucho, o sea, el platino lo tengo, así que eso quiere decir que lo he jugado bastantes veces porque me ha gustado y lo he pasado bien. Y es justamente eso, mucha gente dice, no es Silent Hill, pero es un Silent Hill que le han cambiado, o sea, está bien, no es más de lo mismo. Donde le han dado un toque especial y eso es lo que a mí más me ha llamado, lo que más me ha animado a seguir, sin duda. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que le dice la gente de que esto no es muy Silent Hill. Teniendo en cuenta que Silent Hill, o lo que intenta o lo que transmitir, es la parte psicológica, Claro, si te centras en eso, esto es muy Silent Hill. A lo mejor que total. la ambientación ya no es un pueblo en River Island. No, a lo mejor no. Es un pueblo en Japón. Pero el concepto de psicología o de digamos, navegación mental sigue estando muy presente. Es lo troncal en el juego. Entonces yo, en mi Pero opinión, es que es muy Silent Hill. Total, lo es que... Uy, perdona. no, es que iba a decir, es que también venimos, ¿vale? Del remake del Silent Hill 2, que es un remake que han hecho perfectamente, han superado en muchas cosas el primer. Entonces, si la gente se queda con esa imagen, podría ser que muchos dijeran, oye, esto no se parece. Más, mi primera sensación también fue eso. El juego empieza, para mí, un poquito así, que te tienen que meter eso y luego muy rápido de repente. Pero es eso. Sí, Venimos de pero una juega cosa. mucho con los tropos de Sí, la saga. De hecho, nada más sí. empezar, haces el típico camino cuesta abajo hasta que llegas a un grupo de personas, como en todos los Silent Hill, que están por ahí, de repente ves, pero nunca vas exactamente con ellos, aparecen, desaparecen. Todo el juego psicológico que tiene me parece puro Silent Hill, los monstruos son muy Silent Hill y todos tienen una representación de un problema real que existe. O sea, para mí es Sí. totalmente Silent Hill, vaya. Y luego Y el mundo cuando se va a la mierda en los Silent Hill originales, que se puede, en esos casos, pues se visualiza como un papel quemado, en un caso, como todo. Aquí son las flores estas que le dan un rollo chulísimo. No sé a vosotros si os gustan, pero me parece una genialidad. Sí. Han sabido utilizar muy bien la simbología de la flor que se gasta Claro. con el folclore japonés. Y luego es eso, es que en verdad tiene muchos enlaces, ¿vale? Porque una vez que has jugado, te lees los documentos, ves sí que hay enlaces con el auténtico Sí, es Silent Hill. verdad. Sí, eso Está es guay metido, sí. Y no es obvio tampoco, o sea, no es lo correcto. típico de Eso es tirarlo. lo que más me gusta. No hay nada obvio. O sea, es mucho de leer y llegar a tus conclusiones. Y por decirlo así, fue uno de los que más conclusiones yo solito llegué. De, pues mira, estos enemigos son esto, representa esto. O quiere decir esto otro. Y eso también me molaba mucho. O sea, Justo, mira, ahí tienes un punto súper interesante, porque no es tan críptico. Muchas veces los juegos se pasan de crípticos y luego me tengo que friquear 4 horas viéndome vídeos para que me digan, vale, es que esto... No, aquí, a ver, puedes llegar a unas conclusiones otras, pero tú lo estás viendo, ¿vale? Y estás sacando tus propias conclusiones y al final llegas a ellas, porque están ahí, o sea, te las están enseñando y si quieres, o sea, si lo lees lo vas a encontrar al final, ¿vale? Está claro lo que está ocurriendo, el conflicto que tiene la protagonista y todo lo que está ocurriendo. Y luego dices, joder, pues esto tiene esta pinta y de repente un monstruo te coge, te agarra y te chupa la cara en lugar de... Y dices, ya. esto va por este punto, ¿sabes? Entonces... Y el gesto de ella de asco, Claro. reproche quitándose eso. Sí. Entonces podemos decir básicamente que si obviamos un poco el traslado de ubicación o de localización de Estados Unidos a Japón, esto sigue siendo un Silent Hill con todas las letras. Sí, yo diría Para que mí sí. también, para mí también es un Silent Hill este. Sí. Gracias por Si os pidiera una valoración numérica del 1 al 10, ¿qué le daríais? Will, por ejemplo, empiezo contigo. A ver. ¿Qué te atreves a darle? Uf. Metacritic. Metacritic.
no llegaré al 9 o no llega al 9. Para ¿Un mí, 8,9, por ejemplo? sí. Es que Escucha, es un sobresaliente, ¿eh? No es sí, mala sí, o sea, puntuación tampoco. no soy como ahora que ponen 9 a todo, no. O sea, yo para mí casi todos los juegos se No, plantean. aquí las opiniones se respetan, aunque No, no pero estemos de acuerdo con ellas. no, pero es que muchos dicen, no, es que a partir de 8 vale el juego, a partir de un 9 es cuando vale la pena, ¿no? Esto Hombre, rozaría un más poco el exagerado, un poco 9. exagerado, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, hay gente que piensa así, ¿eh? Hay gente que ve un 7, un 76 en Metacritic y dice, esto no vale la Pues pena. oye, eso significa que a Directamente. 3 de cada 4 personas le ha gustado. A mí no me parece tan mala nota, pero bueno, es una opinión personal. Torque, si te pidiera Sobre un 9, una sí. valoración numérica. Sí, yo no soy mucho de valoraciones numéricas, pero sí que estoy ahí con Will. Estaría cerquita del 9. Hay alguna cosa al que no me ha gustado del todo, como el modo en el que se repiten, si queréis luego entramos en ello. Sí. Como te lo tienes que Mira, repetir varias vamos a tirar veces. de Seilo. Vamos a tirar de Seilo, aprovechando ¿Hablamos que ahora? hablas de cosas que a lo mejor no os gusten tanto. Y, por favor, Torque, sigue con lo que Vale, decías. pues mira, este juego tú terminas, te lo pasas, te dan como una revelación final, te quedas catacroker con el culo torcido y dices, hostias, ¿qué cojones acaba de pasar? Más o menos hilas, pero claro, te lo tienes que volver a pasar y de una forma específica que más o menos te dicen en el New Game cómo hacerlo, pero claro, te lo tienes que volver a pasar. Entonces la segunda partida vas más rápido y tienes otras cosas, pero te lo tienes que volver a pasar. Y en cierto punto puedes grabar para ver los finales, pero luego tienes que pasarte una vez más. Y aunque cambia, porque eso mola, y todo lo que cambia mola de una partida a otra, creo que el concepto está muchísimo mejor pillado en juegos como Nier Automata, por ejemplo, que te va cambiando bastante cómo va de uno a otro. Ni el Autómata lo hace Como- perfecto en Lo eso. hace de 10. Mientras que ¿Cómo? Nier no lo hace tan bien el original, el Automata ahí yo creo que le da el fuá. Es que Ay, si te hubieran cambiado más cosas del juego, eh, ya os digo, estando guay, y me ha gustado, pero se te puede hacer un poco pesado. ¿Tú, Porque al Will? final el combate... Yo, primero, que cada vez me cae mejor Torque, ¿vale? Segundo, Ya me caía es bien. verdad, porque yo igual, o sea, yo cuando lo hice dije, jolín, esto es como el Nier Automata, y a Nier Automata Sí, siempre pero cuando... Nier era como 7 veces lo que tienes Cuando que se lo he pasar, dicho a Sam, le digo, cuando lo juegues y le pilles el gusto, tranquilo, que yo digo que unas 3 veces te lo vas a pasar. ¿Por qué? Digo, tú tranquilo que 3 veces seguro que te lo pasas. Pero estoy de acuerdo, ¿vale? Una de las cosas que me tiraba un poco para atrás, porque es que hay combates que son obligados y eso, repetirlo tantas veces aburre. Una cosa buena que no tienen otros, que también lo podían tener, de este estilo, no lo comparo con el Nier Automata porque es otro... Eso sí que estaba muy bien escrito y las partidas son muy diferentes. Es que te dicen como, por ejemplo, hay ciertos puzzles que ya pueden estar medio completados o ya tienes ciertas habilidades antes de tiempo. ¿Qué pasa? Que yo cuando lo jugué por segunda vez dije, a ver, si tengo esto, literalmente solo tengo que ir en línea recta porque no tienes que hacer otras cosas. Y eso simplifica bastante el tema de rejugarlo. Eso sí, hay partes que digo, oye chicos, podéis haber quitado esto porque esto es lo peor. Chico, ¿qué te diga? Verme a dos andar durante literalmente 1 minuto y medio, creo que es. Pues, es un poco, es una Kojimada, ¿no? De esos que hace sí, Hideo Kojima a sí, pero veces. creo que dura eso, dura 1 minuto largo y yo, madre mía, a ver si me sale para saltar escena, que esto ya me lo he visto varias veces. Pero sí, me llamó mucho la atención que cada partida, o sea, cuando empiezas con otra partida, se amplía un poquito, hay nuevas zonas del mapa, se amplía más información. La idea que tú tenías de la primera partida va cambiando un poco, cuando juegas la segunda cambia más, cuando juegas ya la tercera, que es para intentar hacer el final bueno, te cambia todo, porque cambian las conversaciones con personajes que salen que antes no salían, o sea, para mí... Las notas de los diarios también, las cartas, ¿no? Sí, las cartas salen, cuanto más vas avanzando, que mucha gente se ha quejado diciendo, jolín, no lo podías haber dejado en una nueva partida. Yeah. Pero esa forma de obligar, como para conseguir los finales, es que cuando llegas a una sección del juego, dependiendo del final, el puzzle es diferente y encima las conversaciones te van dando más información. Yeah. Sí, es que Es desde mi punto de vista, ¿vale? Es verdad que el Automata es perfecto. O sea. De hecho, es que... Uy, perdón. Sí, yo creo que está planteado casi como un... O sea, no es un todo. O sea, yo creo que la idea del guionista, que luego hablaré de él, de hecho he traído un juego suyo,
es que todo es o sea, no termina. Cuando termina el juego vuelve a empezar y sigue y vuelve a empezar y sigue y vuelve a empezar y sigue. Porque es todo. O sea, llegas aquí, vale, pero ahora vuelves a empezar y ahora te das cuenta de que, vale, y ahora vuelves a empezar y ahora es que ahora te estás dando cuenta de que por esto que estás leyendo no es como tú crees que es. Ya. Entonces, entiendo eso, pero se podía haber hecho de otra manera. Ya, sobre se todo podía haber hecho otra. Sí, saltando algunos combates y oleadas, sobre todo oleadas. sí. Yo, mira que soy y a veces te dicen, no, pues lo que tú decías, si guardo en cierto punto, hago una cosa y hago otra, y por decir así, me ahorro pasarme el juego. Digo, ya, pero es que si lo hago, como ganas iconitos cada vez que te lo pasas con un final diferente, digo, es que quiero tener todo. Ya es completismo, ¿no? Es que digo, que me da cosa de no tenerlo todo. Bueno, Sam, habiendo escuchado hasta el momento las cosas buenas y malas que hemos dicho del juego, ¿a ti ¿Escuchado? te Habrá atrae? que escuchar. No, pero la pregunta es, ¿tú te atrae este juego? ¿Te gustaría jugarlo? Sí, yo empecé a verme un gameplay, pues a ver, jugarlo lo veo difícil que lo juegue. Pero sí que me atrae, o sea, el rollo japonés me flipa, el miedo psicológico más. Entonces, quería verme un gameplay. Tengo uno por ahí en YouTube que no habla ni nada, simplemente es gameplay y empecé a verlo, lo que pasa es que he visto muy poquito. Pero sí que me llama un montón. O sea, todo este juego me llama. Silent Hill, el rollo que tiene me flipa. He jugado a todos, pero no he pasado ninguno, creo, solo el 2, me parece, en su día. Pero es que no soy muy de videojuegos, pero este rollo me flipa. El rollo de los dos mundos, de la niebla, ¡buah! Me parece brutal. ¿Recuerda cómo jugabas el Silent Hill 2? Por favor. Nada, mejor no. Claro, que no se lo tomaba en serio, ¿vale? Tirando un poco de lo que decía Sam, me gustaría, esa es la siguiente pregunta que quiero haceros. ¿En serio? ¿Miedo? ¿Os ha causado miedo? ¿Os ha causado suspense seguro? Eso seguro. Pero miedo, Torque, ¿lo has pasado mal en algún momento? Yo creo que no, pero fíjate, es un tipo de terror muy visceral, de hecho yo creo que es el juego de Silent Hill más visceral de todos los que hay, porque hay escenas realmente truculentas. Sí. Y los enemigos son especialmente, o sea, son muy aterradores en realidad. Son muy Dark Soulescos. Sí, son, joder, los ves y dices, me cago en la leche ese bicho. Pero terror miedo como tal, bueno, también es verdad que yo casi nunca tengo miedo porque yo desde muy pequeñito veía películas de terror, entonces muy pocas cosas me dan miedo, pero este especialmente no lo veo que dé mucho miedo. ¿Tú, Will, en a ese mí, sentido? Más que miedo, ¿vale? Es verdad que si juegas con... La tensión. No, si juegas con cascos, ¿vale? Ya te digo yo que hay una parte que llegas al colegio y lo hacen genial porque estás oyendo pisadas por todo el rato, por arriba, por abajo, y tú dices, vale, bien, sé que no hay nada, pero bueno. Más que miedo me ha provocado muchas veces rechazo, pero por eso, por los enemigos, y hay ciertas escenas que yo digo, ¿de verdad tengo que ver esto? Sí, pero ¿por qué tengo que ver esto? Me ha provocado eso. Miedo de quitar, no. Fue el primer Silent Hill que me causó tanto miedo que sí que... ¿Rollo asco? ¿Eh? ¿Rollo asco? Sí. Pero más que, bueno. Sí. Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, pero digo, ¿pero por qué? Por lo menos no y digo, pero que lo tiene que hacer ella. Yo sí, todo feliz. Porque encima lo tiene que hacer ella. Pero al menos no es el típico juego que abusa del jumpscare, ¿no? De repente, te pega un susto ahí. No. Bueno, es que a mí no me gusta. A mí me parece una mecánica muy perezosa. Sí, a mí tampoco. Entrando así en el colegio, sobre todo cuando abres una puerta y te encuentras a uno y tú dices, vale, o si no, estás y oyes pisadas, te giras y se ha movido un poco, ¿sigues? Y digo, no me digas que ese se mueve de verdad. Y dices, madre mía. Claro, pero no es jumpscare, o sea, no se basa en eso. De hecho, a mí yo odio los jumpscare, me parecen... Silent Hill no es conocida por esas cosas. No. Además, Silent Hill es conocida por lo que te estás imaginando que pudiera haber y no hay. Sí, por eso lo preguntaba, para descartar un poco que no hubieran metido esto en el juego, porque creo que le quitaría mucho sentido al terror psicológico, que de repente te aparezca ahí un susto en la pantalla, ¿no? Lo que sí que te vas a encontrar de repente, no te lo esperas, vas andando y por no haber mirado a la derecha y te salta un bicho. Vale. O te pegan un lametazo, así, a gusto. Bueno, eso te puede pasar en la calle también. Correcto. Espero que no. No sé qué caís de Londres visitas tú, pero aquí creo que no. Yo te recomiendo, ves al Soho un viernes por la noche. Bueno. Alerta de spoiler también, por cierto, en esto. te puedes comer un spoiler ahí bien guapo si vas ahí ese barrio por la noche. Y lo que no es spoiler.
En fin, exacto, Sam. Ahora, siguiendo con temas de opinión que no entran en spoilers, me gustaría hablar de las mecánicas de combate. O sea, no de los enemigos ni del significado de estos, sino lo que es el combate en sí. Will, me gustaría empezar contigo ahora. ¿Qué te ha parecido el sistema de batalla? A ver, no me ha parecido mal comparado, pero no es que no le pega mucho a un Silent Hill. Me recuerda bastante al, ¿cómo se llama este? Al Homecoming, ¿vale? Ese sistema así de combate que tenía. Y bueno, detalle es que las armas se rompen rotas. O sea, Sí, eso se lo han copiado del Zelda, sí. Sí, entonces hay muchas veces que me ha gustado porque cuando estás en máxima dificultad tienes que pensar mucho. ¿Vale la pena combatir? ¿No combatir? Luego también han metido mecánicas de contraataques, entonces pues ya he oído varios comentarios, no solo por internet, sino con gente hablando, que eso no le ha gustado. Sí, es verdad, como repito, hay partes que hay combates obligatorios que se lo podían saltar, de verdad. A ti, Torque, ¿qué te ha parecido el sistema de batalla, de combate? Fíjate, a mí yo no he tenido problema con el combate como tal, Mm. sin creer que es lo mejor del juego, ni mucho menos. O sea, al final es algo que está ahí y que me parece que es accesorio y a mí no me molesta. Me parece que está guay, pero no me resulta divertido. O sea, no es como, wow, es que me lo voy a volver a pasar porque me lo paso pipa, porque eso no es un Devil May Cry. O sea, es algo que está ahí y que tienes que pasar por ahí. No me molesta en absoluto, me gusta, de hecho, este de combate. Me gusta que se rompan las armas porque eso le da también un punto de incertidumbre y de, ostras, es que hay un bicho ahí, pero es que me queda nada de arma. Voy a intentar girarlo, yo qué sé. Tienes como ese puntito también de, pues de este juego que al ser terror, pues yo creo que funciona. Pero efectivamente no es lo mejor y a la parte final como que abusan de eso, yo creo. O sea, es como, entiendo por qué me lo has metido, porque va con el lore y sobre todo la primera vez que te lo pasas dices, vale, he terminado en este punto, pues me parece bestial el por qué. Pero claro, en sucesivas es como, vale, esto te lo puedes saltar. O sea, tú y yo sabemos que esto está aquí por ponerlo para que me tarde un poquito más en pasármelo, pero no tiene mucho sentido. Vale. El juego tiene diferentes armas, pues se pueden usar hachas, palancas, cuchillos, lanzas, creo que un bate de béisbol también. Sí, ella es buena en deportes. Una naginata, que es esta lanza que tiene una hoja curva o una cuchilla curva en la punta. Es un arma tradicional japonesa que usaba mucho por mujeres, por cierto. Y no sé, también La tienes katana. como un tubo de metal, una tabla de madera con clavos. que es, No, eso no, eso ya no, eso es del 2. ya, una AK-47, no, tampoco. Tampoco. Misiles balísticos. No. Pero sí que es que el combate está centrado en el cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, aquí es... A mí sí que esto sí que es un poquito menos Silent Hill y un poquito más Dark Souls. Pero bueno, a ver, le han querido dar ese girito. Sí que es verdad que los enemigos tienen esta ideología mitológica japonesa y los enemigos están bastante guays, aunque son un poco como truculentos, como decía antes Torque y Will. Estamos viendo uno en pantalla que tiene una cara muy bonita, para los que lo estoy viendo en YouTube. Y sí, o sea, por lo menos esta parte, la parte mitológica, a mí me ha gustado mucho. No sé, Will, empiezo contigo ahora. ¿Qué te ha parecido la parte mitológica del juego? Es brutal. Es que, claro, me gustó. volvemos a repetir, años 60 y en Japón. Entonces, lo que es la tradición está todavía muy arraigada en ese país, en aquella época. Y lo han sabido poner bien. O sea, es que está todo bien. Es que cada elemento que te salga, cada enemigo que te salga va a significar algo. Ya sea, por decirlo así, en el lado bueno o en el otro mundo, como se decía en los Silent Hills clásicos. Todo va a tener un significado, ya sea por percepción de ella, ya sea por algo de ella o lo que ella entienda que significa algo. Exacto. Y eso es... Bien es explicado. más, me lo he pasado bomba intentando descifrar qué significa cada enemigo. Y luego tampoco me he ido muy lejos. Hay uno que es muy claro, pero no puedo decir porque... Hay que decir que está basado en mitología que existe en el Japón actual, ¿vale? Pero que aquí en este juego se le ha dado como un toque muy personalizado a esta mitología. Digamos que está basada ligeramente en dicha
mitología, como de Yamata no Orochi, Susanoo, ¿no? Esto es algo muy típico de Sí. Japón, son cuentos populares de su cultura, y aquí hay cierta inspiración, aunque se va por otros cauces y otros derroteros que cada cual debe descubrir jugando al juego. Me gustaría preguntarte por la mitología de este juego, Torque. Está muy, muy, muy bien llevada. Fíjate, el guionista, que es Ryukishi07, que viene de Visual Novels, siempre es crítico con la tradición y suele plantearlo desde un punto de vista religioso, lo cual es muy interesante siempre porque te lleva esos puntos de al mismo tiempo te estoy enseñando al zorro de las 9 colas, ya no sé qué, y lo estoy al mismo tiempo llevando a lo tradicional del momento de los 60, el papel de la mujer en ese momento y del hombre al mismo tiempo también, y cómo están encerrados en ese bucle que a nadie le gusta, pero al mismo tiempo es que es tradición. Y claro, eso engloba muchísimo con la mitología y con todas las historias que te cuentan. Y el cómo está representado es muy guay. A mí me ha gustado mucho. Hay un punto específico, no quiero hacer spoiler, pero tiene que ver con un brazo que yo creo que haya gente que puede entrar y gente que no. ¿Vale? Que es lo que quizás es menos Silent Hill. Pero a mí yo entré perfectamente. O sea, a mí me encantó eso. Sí, es bastante divertido. Sí, esa parte mitológica, digamos que es un poco alucinógena, pero sí. Pero está súper bien llevado y el cómo toda la historia, que puede ser más real, la llevas a ese plano más mitológico, joder, está súper bien hilado. Sí, a mí es un punto que me gustó mucho también. Pero bueno, si hablamos de Silent Hill, no podemos dejar de hablar de ambientación, ¿no? Esto es algo muy característico de todos los videojuegos de la saga, sean mejores o peores, pero todos hablan de la ambientación. Y aquí, Sam, tú has visto las imágenes, has visto un poco de gameplay. Quizá de la ambientación sí puedas darnos algún detalle personal de qué te ha parecido las fotos, las cosas que has podido ver. ¿Qué te ha gustado de eso, Sam? Hombre, pues el rollo japonés. O sea, quiero decir, el rollo japonés neblinoso que tiene todo Silent Hill y sobre todo pues el rollo de las flores, el rojo que contrasta con el gris pálido de todo lo demás. Está muy guay. Eso No sé si tiene algo que ver con el juego, o sea, si hace referencia a algo más del juego, pero está muy guay. Ese contraste, Eso es precisamente una de las cosas que yo quiero rescatar de la ambientación, ¿no? Ese contraste entre el rojo, de la flor roja del infierno, conocida como Hakokushou, y esta flor es muy, muy simbólica, también se llama flor lirio araña, era eso. Es una flor muy simbólica en Japón, que allí en el lenguaje de las flores puede ser, le llaman la flor roja del infierno porque está muy relacionada pues con la muerte, con el renacimiento, tiene muy relacionada con temas de este estilo, un poquito oscuro, ¿no? Entonces, en muchos cuentos populares que tienen que ver con onis, pues se utiliza esta Licoris radiata, que es como la conocemos en los mundos más latinos, se la asocia a este tipo de cosas, ¿no? Y ese contraste está muy marcado. El color rojo es un color muy predominante durante el juego y el gris también. Entonces, hablando un poco de la ambientación y del color, ¿no? Torque, me gustaría preguntarte a ti ahora por cómo te has visto este mundo, ¿no? ¿Cómo te has buceado o te has, iba a decir inmersado, pero yo creo que esa palabra no existe. Sí, No existe. Me he quedado inmerso en este mundo. Sí, fíjate que incluso yo creo que nada está puesto ahí al azar. De hecho, incluso el rojo o el pañuelito rojo que lleva ya puesto, también desde un punto de vista puedes simbolizar el paso del niña a adulta, ¿no? A través de la menstruación incluso. Porque va un poco de eso también. Es soy niña, soy adulta, en qué punto estoy, en dónde me quiero centrar. Cada vez que sale un elemento disonante tiene un motivo y dices, ostras, es que claro, de aquí si quieres tirar puedes sacar algo. Y de hecho, las propias flores, esas rojas, que pueden ser escalofriantes, en ciertos puntos del juego los ves preciosas.
y eso también llama poderosamente la atención. O sea, es un poco, depende cómo lo mires, esto puede ser algo escabroso, pero también puede ser algo muy bonito, ¿no? Los japoneses, y en especial este hombre, trabajan muy bien eso, el significado de, bueno, depende de cómo lo mires o del punto de vista, puede ser una cosa u otra. A mí me encantó, para mí es una de las ambientaciones más chulas de los Silent Hill, si no la que más, está ahí con el 2 quizás, está muy lograda, además es bastante original. Haberlo trasladado a Japón, para mí es un logro genial, pero además el que esté ambientado específicamente en esa época le da un plus, porque no es, bueno, están en Tokio, no es Persona, es una cosa muy específica en un pueblito muy pequeño, donde si te paras a mirar ves unas herramientas en un sitio tal, que aquí han puesto un muñequito, aquí puesto no sé qué, está como muy, muy, muy detallado, tío, y te lo puedes imaginar perfectamente que eso exista y que puedas tener tu infancia viviendo ahí. Tú, Will, algo que destacas de los juegos muchas veces es la fotografía, ¿no? La escenografía. Sí. Entonces, me gustaría preguntarte a ti tu opinión sobre esto también. Poco más que añadir, está muy bien todo lo que es recreado. Es más, en verdad se recreó en un pueblo real, porque ya vi varias imágenes y es exactamente las mismas que están en el juego y digo, madre mía, de verdad que la gente vive pegado, o sea, una montaña y pegada aquí y ahí tienes la ventana, digo, yo no sé. O sea, la recreación, bien. El pueblo, lo que es, la ubicación y todo necesario para la historia. El tiempo es que ideal para todo el meollo que hay de historia que hay en la historia ahí, en todo el juego. En lo que es la fotografía, súper cuidada y como bien ha dicho Torque, no hay nada por casualidad en ese juego. Si hay algo, si tú te vas por ahí y te encuentras unas herramientas, por algo será. Si te vas encontrando X elementos, por algo será. No vas a caer la primera vez que juegues, seguramente, o caerás al final de la primera vez, pero cuanto más juegues, más empezarás a ver por qué hay ciertos objetos, ciertas estatuas, por algunas cosas sí, otras cosas no, y eso es lo que mola mucho. Y luego también lo que me mola mucho es cómo es esa ramificación de todo lo rojo que se va apoderando del pueblo, también tiene un simbolismo. No hay nada de dejar al azar. Está bien. Exacto. Bueno, y ahora, para concluir esta sección, vamos a hacer una última parte y aquí vuelvo a hacer la alerta de spoilers porque esta vez vamos a hablar de historia y personajes, va a ser la última parte, y si no habéis jugado al juego, os recomendamos que saltéis a la siguiente sección directamente desde aquí, o si no os importa escuchar lo que Will y Torque tienen que decir sobre la historia y los personajes, pues podéis quedaros a escucharles. Así que, alerta de spoiler hecha, y a partir de este momento voy a preguntaros a vosotros voy a empezar por los personajes para simplificarlo un poco y después sobre la historia y sobre los posibles finales de las mismas y la interpretación que le habéis dado vosotros, si queréis explicarlas. O si no, no queréis dar spoilers, pues directamente acabamos la sección ahí, en ese punto y listo. Pero bueno, personajes. ¿Qué queréis destacar sobre los personajes? O sobre los sucesos que ocurren. Yo es que no quiero decir nada porque me da un poco de miedo. Voy a decir que la Rinco me cae mal, o sea... Bueno, creo que a todos, ¿no? En serio, es que ¿Le cae mal hasta Xavi, no la conoce? No, me cae mal, hombre. A ver, que No, es una chica mala. No. Bueno, eso es lo curioso. Crees que es malo todo personaje, pero cuando más has jugado y más documentos has leído que se desbloquean cada vez que te pasas el juego, descubre que no todos son tan malos ni no todos los buenos son tan A mí el buenos. diseño de personajes me gusta mucho, lo que es la vestimenta, la fisionomía también está muy bien recreada de lo que es japonés. Luego el chico del pelo blanco, voy a llamarle así para no hacer spoilers, también tiene aparece ahora en pantalla justamente, también tiene un diseño bastante guapo, bastante chulo. Una vestimenta tal, no sé, Torque, ¿tú cómo ves el tema de los personajes? ¿Hay alguno que te guste más que menos? Si bien no es la obra de este hombre que tenga que sean los mejores personajes, porque tampoco son muy característicos. La protagonista sí, quizás el chico este del pelo blanco, pero de los otros tres personajes tampoco sabemos tanto y tampoco nos importan tanto. Sí que es verdad que me gusta el punto de nadie realmente es malo. O sea, son cosas que ocurren porque en la vida ocurren cosas y porque la situación en el momento es esa y no hay un gran monstruo terrible que está azotando.
lo que ocurre es lo que ocurre, es la vida, que es más escalofriante realmente que el... Sí, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Exacto, entonces, llegar a ese punto de es que no hay malo, no hay buenos. Al final, bueno, las chicas son chicas que de instituto y se quieren y a veces se cabrean y a veces se quieren. Y tienen celos y cosas, sí. Claro, Muchos celos. Muchos celos. y el némesis, entre comillas, tampoco es malo. O sea, al final es que se demuestra que, bueno, es que realmente es buena persona, o sea, es buena gente. O sea, sería... Pero claro, el punto está en, sí, pero que sea yo quien decida. Ese es el final, el punto. Claro. Sí, hay una especie también. Ya hemos hecho la alerta de spoiler, pero bueno, Ya, tengo que preguntaros por iba a eso. comentar que el juego siempre está desde el punto de vista de ella, ¿vale? De la protagonista. Porque la vestimenta del chaval del pelo blanco, ¿vale? El vestimento que lleva, el kimono que lleva, es un kimono que se utiliza en las bodas. Y casualmente, Yukata, Fer. eso. O sea, Y casualmente, los colores que te están enseñando el juego están invertidos en la vida real. En verdad es negro por arriba, pantalones blancos. Y él lo lleva blanco y negro. Exacto. ¿Por qué? Porque es la visión retorcida que tiene ella del matrimonio. Es que es todo. O sea, no hay punto. Eso ya sería un... Pero también hay una especie como de triángulo amoroso que no es nada kawaii, precisamente. No, pero es que al final es eso. O sea, es que, pues sí, pues hay un chaval, hay una que está enamorada de él y hay otra que lo ve como un compañero, no lo ve como algo más. Pero luego, pues empiezan a crecer, se empieza a liar todo. Te estamos destrozando mucho el juego, Sam. No. No te De importa. aquí a 2 minutos me he olvidado todo. Esto, a ver, No se estoy escuchando. es como, no sé, no Me llega ni dio a un la golpe en mitad la del juego. cabeza. Y en cuanto a la historia, cómo está llevada la historia, ya hemos hecho un poco nuestra explicación de que puede ser un poquito tedioso pasarse y repasarse el juego, pero digamos, ¿os parecen sorprendentes o intrigantes? ¿Os atrapan el tema de los elementos de la historia? Sí, Sí, sin duda. Mucho, ¿no? Además es muy original, tío. No es lo típico. Podías haber tirado por lo más sencillo. Yo qué sé, tú ves el juego y dices, vale, hay una violación o algo así por el estilo, ¿no? Es lo primero que te pasa a la cabeza, o hay bullying, o hay... Y no, es algo que no es lo típico, no es lo más habitual. Está muy bien organizado, sobre todo tiene un world building muy guay, porque a ti te cuentan también cómo eran los dioses del pueblo o a qué dioses se veneraban en el pueblo durante diferentes épocas, cómo se fundó el pueblo. Eso le da un empaque que te lo puedes saltar perfectamente y te da igual, pero si te lo vas leyendo y dices, joder, podría ser un pueblo real, ¿no? Ese es el tipo de cosas que muchas veces en los videojuegos se pasan por alto porque es una calle y te pegas y ya está, pero si te vas, es en los detalles en donde yo creo que este juego brilla y en todas esas pequeñas interacciones, esa cartita que parece que no dice nada y luego de repente dices, anda, coño, ¿qué va de esto? Hay algunas cartas que tienen información muy importante. Y no. Pero mi pregunta va, ¿os ha atrapado lo suficiente la historia como para, yo qué sé, dentro de 3, 4 años, oye, voy a revisitar este juego? ¿Lo haríais? Sí. Sí. Sí, por un pequeño detalle. ¿Cuál? Cuando te pasas el juego, dependiendo del final, la imagen de inicio es una y la que tengo ahora, porque me tengo que sacar el platino, no me gusta, entonces tengo que volver a jugarlo para sacar el final. Solo por eso, vale, ok, de acuerdo. Así cuando ponga el juego la próxima vez dije, esto es lo que quiero ver. ¿Tú, Torque, te ha gustado lo suficiente como para revisitarlo dentro de un tiempo? Sí, seguramente sí. Es un juego muy disfrutable. Yo creo que está muy guay. Aunque también es verdad que yo creo que es un juego que disfrutas más por la historia que por el gameplay, quizás. Entonces, bueno, si ya te conoces la historia y ya lo sabes todo, eso te puede tirar para atrás. Pero vaya, en cualquier caso, por lo menos una primera vuelta le tendríais que dar. Aunque si estáis en este punto ya, después de haber reventado todo lo que se puede reventar del juego, no creo que tengáis muchas ganas. Pero bueno, esperad un mesecito que se os olvide y... No, hombre, hay peores cosas todavía. Sí. Hay muchas cosas que no hemos dicho, porque claro, pero es que hay que entender también que para hablar de este videojuego hay que hablar de los elementos del juego. Entonces es prácticamente imposible. Porque para deciros, el juego es rojo y gris. Buenas tardes, nos vemos en el siguiente programa. Pues para eso no haríamos esta sección. No, y también hay gente que puede interesarle mínimamente, pero sabe que no va a jugarlo en la vida porque no es lo suyo, pues sin embargo quiere saber cosas del juego, yo qué sé. Es que de todo.
También aquí En la viñeta, nos sí. hemos centrado mucho en nuestras opiniones sobre elementos que no tienen que ver con spoilers del videojuego. Sí, sí. ¿Sabes? También hemos intentado hacerlo un poco así también, pero claro, para concluir tengo que preguntaros por los finales del juego, por vuestras, digamos, pesquisas, vuestras deducciones sobre lo sucedido. Si queréis, aquí voy a daros la oportunidad de decir, mira, yo no quiero decir nada para no hacer spoiler. Por decirlo así, yo por el final, el final, a ver, ¿El largo, cuarto? que sería el final bueno, ese me encanta, o sea, como acaba, lo digo así, me encanta. Pero hay un final en particular que hay uno que cuando lo vi me quedé con un malestar en general que dije, madre mía, digo, Voy a volver a pasarme el juego, que esto no puede acabar así. no, dije, tengo que saber qué ocurre más, tengo que ver otro final porque esto no puede ser. Vale. Sí, ¿Tú, qué quieres Si hacer crees tu que, valoración sobre solo te voy a decir, para no Sí. entrar en spoiler, hay una escena y va saliendo unas escaleras y entonces pues se va quejando de ella. Esa es... y cuando llegas al último escalón de abajo del esa todo, es, vale, sí, ya esa sé cuál dices. Es esa una escena escena preciosa, hombre, muy que bonita. me dejó que dije, jolín. Es más, es el primer juego que te dice, está ambientado en los años 60, hay no sé qué, porque te hablan de maltrato XXX. Dice, si ves que te está perturbando, bueno, deja de jugar y habla con alguien. Digo, ¿cuántos juegos ¿En te dicen? serio pone Sí, eso? te dice eso. A ver, Es la advertencia también es que muy te cultura asiática, muy cultura japonesa eso, Me ¿eh? encanta. dice, Bueno, no te habla creas con que tanto, ¿eh? alguien y entretente un No, poco. el suicidio en Japón no está como más a Sí, la no, orden pero del no, día. no va Sí. tanto por, no va No tanto va por por ahí. ahí. Ah, bueno. No va por ahí. No, Vale. muy bien. O sea, y de hecho yo creo que es un acierto que el primer final que te aparezca, da igual lo que hagas, sea ese, Sí, porque sí, te sí. atrapa totalmente. Sí, sí, sí. Claro, es como, hostias, aquí ya me he quedado loco y ¿qué ha pasado aquí? Ese está muy guay. Y luego las otras dos decisiones y el final me parecen muy guay. Bueno, el final tonto este que hay siempre en los Silent Hill me parece una chorrada, pero bueno, tampoco Bueno, ya. es lo que hay. No tiene más. Sí, la verdad que sí. Es chorra. Pero los otros son guays porque igual, no es, o sea, elijo esto, pero esto, otro también. Y No. elijo esto, aquello, lo contrario, pero spoiler, sale mal. Entonces, nunca te quedas ahí del todo. Y el final me parece guay, o sea, me parece una resolución lógica. De hecho, si no quiero hacer más spoilers porque creo que se disfruta llegando a esas conclusiones por ti mismo y porque creo que no son nada críticas. O sea, es que llegas a ellas, vaya, no es para ponerte en YouTube ending explicado de Silent Hill. Luego ahí vas a ver un montón de cosas y seguramente te van a ampliar ese lore y te van a ampliar esa cosmología que tiene el juego y vas a ver cosas de las que te has pasado por alto, pero de qué va el juego y lo que está ocurriendo yo creo que queda bastante claro. Muy bien, pues yo creo que hemos desgranado bien las cosas. Bueno, nada, pues hasta aquí la sección de Silent Hill F. Perdonad, insisto, por los spoilers, hemos intentado evitarlos, pero hemos hecho lo posible. Os invitamos a que jugáis al juego porque, como ya han explicado Torque y Will, es una experiencia bastante interesante, muy psicológica, ¿no? Torque también nos ha dicho que os fijéis en los detalles que os van a molar, que os metáis dentro, ¿no? Esa palabra que he querido inventar, os inmerséis dentro del juego, ¿no? Estéis inmersos dentro del juego. Inmersionéis. Eso, que os inmersionéis, ¿no? Pero mira, hemos inventado una nueva palabra en este podcast, ¿no? Imagino que habrá alguna palabra, pero no la he sabido encontrar, lo siento. Dejádnosla en comentarios si sabéis a qué palabra me puedo referir. ¿Vale? Que simplemente pues os zambulláis en el juego y disfrutéis de todas las cosas que este tiene que ofrecer. ¿Vale? De aquí concluimos esta sección. Oye, ¿se confirma que F es de folclore? ¿O Yo qué? creo que sí. O de femenino, o de flower, o O como lo pintan algunos de fraude, pero no estoy de acuerdo con esos vídeos. Yo creo que es de... Lo ponen así, F de fraude y yo. Pues, yo creo que es de macho, fuck. nota que solo ha jugado una vez. Sí, o de Firulais. Bueno, Yo creo en que fin. es de, yo creo que es de fuck me. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.